Me abandonó a mí y a sus hijos, pero cuando lo demandé por pensión alimenticia quiso volver. Me llamo Clara, y esta es la historia de cómo el padre de mis hijos desapareció cuando más lo necesitaba, y luego quiso volver cuando le exigí lo mínimo: responsabilidad. Hace unos años salía con un chico llamado Sergio. Lo conocía desde la universidad, y habíamos tenido una relación de más o menos 3 años. La verdad, creía que todo iba bien entre nosotros. Nos llevábamos bien, salíamos seguido, y aunque no era el más romántico, yo pensaba que podíamos construir algo juntos. Pero todo cambió cuando me enteré de que estaba embarazada. No fue algo planeado, pero me emocioné. Pensé que, aunque era una sorpresa, podríamos hacerlo funcionar. Así que, un día, fui a su departamento para darle la noticia. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me temblaban las manos, pero estaba feliz, nerviosa, pero emocionada. Cuando le dije: Sergio, estoy embarazada, lo que esperaba era que me dijera que estaríamos bien, que lo enfrentaríamos juntos. Pero su reacción fue totalmente distinta. Me miró como si le hubiera dicho que el mundo se iba a acabar. Al principio, pensé que era solo el shock, que necesitaba tiempo para procesarlo, pero luego empezó a decir cosas que me dejaron helada. No puede ser, Clara. No estamos listos para esto. Me soltó, con un tono que parecía más enfado que miedo. Yo traté de explicarle que sí. Era algo inesperado, pero que podíamos salir adelante. Teníamos buenos trabajos, no estábamos en una mala situación. Le dije que podríamos seguir con nuestros planes, que podríamos viajar más adelante, hacer todo lo que queríamos como una familia. No quiero estar atado a una familia ahora, me respondió sin mirarme a los ojos. Hay tantas cosas que quiero hacer antes de eso. Viajar, disfrutar mi libertad. Esto lo cambia todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Intenté hacerle entender que no estaba solo en esto, que podíamos enfrentar lo que viniera, pero él no estaba dispuesto. Fue la conversación más fría y distante que había tenido con él. Necesito pensarlo, me dijo al final, y ahí supe que algo andaba mal. No dijo más, no me abrazó, no me dio ningún tipo de apoyo. Después de eso, Sergio simplemente desapareció. No contestaba mis llamadas, no respondió a mis mensajes, nada. Me dejó completamente sola. Mis padres fueron los que me ayudaron en esos momentos. No fue fácil. Y con el embarazo, terminé dejando mi trabajo por un tiempo porque no podía con todo. Pero lo logré. Y al final tuve a mis gemelos, una niña y un niño. Los llamé Sofía y Mateo. No sé cómo hubiera sobrevivido sin la ayuda de mis padres y amigos, porque Sergio nunca apareció. Simplemente se borró del mapa, como si nunca hubiera existido. Pasaron los años, y seguí adelante. Pero la rabia hacia Sergio seguía ahí, creciendo con el tiempo. ¿Cómo podía simplemente irse y dejarme con todo? ¿Cómo podía ser tan cobarde? Nadie sabía exactamente dónde estaba, y yo tampoco es que tuviera fuerzas para buscarlo, pero sabía que algún día iba a pagar por lo que hizo. Y ese día iba a llegar antes de lo que imaginaba. Pasaron algunos años desde que Sergio desapareció, y aunque mi vida no fue fácil, logré adaptarme a la situación. Sofía y Mateo crecían sanos. Mis padres me ayudaban mucho, pero yo sentía esa carga. No quería que mis hijos fueran siempre una responsabilidad para mis padres, y a mí no me gustaba depender tanto de ellos. Trabajaba como loca, tomaba turnos extra, pero sentía que nunca era suficiente. Al final, decidí que ya era hora de hacer algo respecto a Sergio. Me enteré por medio de un amigo en común que estaba de regreso en la ciudad, y aunque no sabía exactamente dónde vivía, la idea de que siguiera su vida tan tranquilo mientras yo hacía malabares para salir adelante me hervía la sangre. Después de todo, esos eran sus hijos también, y él tenía que hacerse cargo de lo que había dejado atrás. Así que, con ayuda de un abogado, decidí demandarlo por pensión alimenticia. Era lo mínimo que podía hacer por Sofía y Mateo. No era justo que yo sola cargara con todo mientras él seguía con su vida como si nada. Aunque no sabía dónde estaba exactamente, sabía que, tarde o temprano, la demanda le iba a llegar. No pasó mucho tiempo antes de que, un día, sin avisar, Sergio apareciera en la puerta de mi casa. Me quedé helada al verlo, pero él no parecía ni un poco arrepentido. Estaba molesto, casi como si yo fuera la que le había hecho algo. «¡Clara! ¿Qué demonios es esto de que me estás demandando?», me dijo, levantando un montón de papeles, obviamente furioso. Lo miré por un momento, incrédula. ¿De verdad tenía el descaro de aparecer así, después de tantos años sin dar la cara? ¿De verdad me estás preguntando eso?, le respondí cruzándome de brazos. «Son tus hijos, Sergio.
Nunca has hecho nada por ellos, y aún así te sorprende que te demande. Él soltó una risa seca, nerviosa, y me miró como si yo estuviera loca. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? La cifra es absurda, Clara. ¿Cómo esperas que pague todo eso? Me dijo claramente en pánico. Intenté hacer un trámite y no me lo permitieron por ser deudor alimenticio. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se me ocurre? Le respondí alzando la voz. Sergio, desapareciste durante años. Ni siquiera te molestaste en conocer a tus hijos, en saber si estábamos bien. Yo he hecho todo y tú no has movido un dedo. Así que claro que te estoy demandando. Es lo mínimo que puedes hacer. Él se quedó callado un momento, como si estuviera procesando lo que había dicho. Pero en lugar de disculparse o tratar de arreglar las cosas, su respuesta fue intentar hacerse la víctima. Clara, por favor, no puedo costear esto. Entre el abogado y la pensión, me vas a dejar en la ruina. Me dijo con una voz que intentaba sonar arrepentida, pero no lo conseguía del todo. Yo solo lo miré, sintiendo el desprecio crecer dentro de mí. ¿En serio? ¿Ruina? No tenía ni idea de lo que era sufrir, no como lo había hecho yo. Así que le dije lo que llevaba años pensando. Espero que al menos hayas viajado todo lo que querías, porque a partir de ahora te voy a dejar en la calle. Él me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo, pero para mí, ese era solo el principio. Después de nuestra discusión, Sergio intentó arreglar las cosas de manera informal. Me envió mensajes pidiéndome que lo dejara en paz, que lo dejara arreglar la situación a su manera. Pero yo ya no estaba dispuesta a ceder. Habían pasado años desde que me abandonó con 2 bebés, y no me podía dar el lujo de confiar en él otra vez. Así que seguimos adelante con la demanda, y fue ahí donde las cosas realmente se pusieron feas. Sergio contrató un abogado que, para mi sorpresa, trató de alegar que los hijos no eran suyos. Imagínate el descaro, como si los niños no se parecieran a él. No solo era una bajeza, era también un intento desesperado por evadir su responsabilidad. Quiero una prueba de paternidad, dijo Sergio en el primer encuentro con los abogados, sin siquiera mirarme a los ojos. Yo me quedé boquiabierta. No me sorprendió del todo, ya que sabía que intentaría cualquier cosa para salir bien parado, pero el nivel de descaro todavía me impresionaba. Así que sin decir nada más, accedí a la prueba. Estaba más que segura de que Mateo y Sofía eran sus hijos, y no me iba a echar para atrás por esa estupidez. El proceso legal fue largo, agotador y muy caro. Sergio se quejaba cada vez que podía sobre cuánto le estaba costando todo, desde el abogado hasta las pruebas, pero yo seguía firme. Estaba haciendo esto por mis hijos, no por mí. No me importaba si Sergio terminaba en la ruina o no. Lo único que me importaba era que mis hijos tuvieran lo que merecían. Los días en la corte fueron tensos. Recuerdo haber visto a Sergio tratar de presentarse como un pobre hombre que había sido atrapado en una situación que no quería. Intentaba poner excusas. Decía que no estaba listo para ser padre en ese momento, que tenía miedo, que por eso había huido. Pero en ningún momento pidió disculpas. Ni una sola vez mostró algún tipo de remordimiento. Cuando los resultados de la prueba de paternidad llegaron, no fue ninguna sorpresa para mí. Eran sus hijos, y ahora no tenía manera de negarlo. El juez también lo vio claro. Ya no había escapatoria para Sergio. Tenía que pagar. Él intentó una conciliación de último momento, tratando de reducir la cantidad de la pensión que debía, pero yo no estaba dispuesta a negociar. Después de todos esos años de abandono, de ver a mis hijos crecer sin su padre, yo quería justicia. Así que, cuando el abogado me ofreció la opción de aceptar un pago menor, yo me negué. Ni un centavo menos de lo que les corresponde, dije firmemente. Si él se atrasó todos estos años, entonces que pague por todo. Sergio se quedó sin palabras. Podía ver el miedo en sus ojos. No porque le importara el bienestar de los niños, sino porque se daba cuenta de que su vida cómoda estaba a punto de desmoronarse. Después de que el juez dictaminara que Sergio debía pagar la pensión alimenticia con retroactivos, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Ya no había vuelta atrás para él. Cada día que pasaba, lo veía más y más desesperado. No era fácil seguir con todo esto. Verlo deteriorarse, sabiendo que estaba pagando el precio por lo que me había hecho, me hacía sentir una mezcla rara de satisfacción y, en algún punto, algo de lástima. Pero luego recordaba todo lo que había pasado. Recordaba las noches sin dormir, trabajando horas extra para poder mantener a Mateo y Sofía. Recordaba cada momento en el que me había sentido sola, cada vez que mis padres tenían que ayudarme a cuidar de los niños porque no me quedaba de otra. Y en esos momentos, la lástima se iba por completo.
Sergio, por su parte, empezó a acosarme más seguido. Aparecía en mi casa rogando por una oportunidad para hablar. Quería que reconsiderara el monto de la pensión. Decía que no podía pagar lo que el juez había decidido, que el abogado le había costado demasiado y que ya casi no le quedaba nada de dinero. Pero yo ya no estaba dispuesta a escuchar sus excusas. ¿Y crees que me importa?, le dije en una de esas ocasiones. Yo tuve que hacer todo por mí misma mientras tú estabas de fiesta o viajando o quién sabe qué. No me vengas ahora con que te cuesta. Te toca pagar lo que debes, y punto. Él se quedó callado, sin saber qué responder. Intentó poner cara de víctima, pero no funcionó. Ya no me afectaba. Todo lo que tenía que decirme llegaba tarde, muy tarde. Ahora estaba luchando por mis hijos y por asegurarme de que tuvieran la vida que merecen, sin depender nunca de alguien como él. El peor golpe para Sergio llegó cuando perdió su trabajo. Me enteré porque él mismo me lo contó, casi llorando, en la última ocasión que vino a suplicarme. Dijo que, debido a los problemas legales, su reputación se había visto afectada y lo habían despedido. «No voy a poder pagarte si no tengo trabajo, Andrea. No puedes hacerme esto», me decía con una mezcla de frustración y desesperación. «Eso es problema tuyo, no mío», le respondí fríamente. «A mí me tocó hacer todo sola, y lo hice, así que ahora te toca a ti». Se fue maldiciendo y dando golpes en el volante de su coche mientras arrancaba. Después de eso, dejó de aparecerse por mi casa, aunque seguía enviándome mensajes, rogándome que por favor lo dejara en paz, que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para evitar más problemas. Pero yo no iba a ceder. Después de varias semanas sin saber nada de Sergio, pensé que finalmente se había dado por vencido. Claro, seguía retrasándose con algunos pagos, pero cada vez que me enteraba de eso, me aseguraba de reportarlo al juez. Ya no quería tener ningún contacto con él, así que dejé que las autoridades se encargaran de todo. Lo veía muy de vez en cuando pasaba por el barrio, y notaba que cada vez lucía peor. Parecía que no dormía bien, estaba más delgado y descuidado. Pero, sinceramente, ya no me importaba. Había pasado tanto tiempo sintiéndome culpable por su situación, pensando si estaba siendo demasiado dura, pero luego volvía a recordar los años que me dejó sola con Mateo y Sofía. Mis hijos, por otro lado, estaban creciendo felices. La pensión que Sergio estaba obligado a pagar, aunque tardaba en llegar, al menos me permitió dejar de trabajar tantas horas extra. Pude dedicarme más a ellos, estar presente en sus actividades escolares, llevarlos a sus entrenamientos y pasar más tiempo en casa. Era una sensación de alivio no tener que depender tanto de mis padres para cuidarlos. Una tarde, después de uno de los tantos juicios de Sergio por no cumplir con los pagos a tiempo, me encontré con mi mejor amiga, Carla. Le conté lo que había pasado y cómo me sentía. «Sinceramente, ya no sé si estoy haciendo lo correcto, Carla», le dije un poco frustrada. «No lo quiero ver sufrir, pero tampoco quiero que vuelva a salirse con la suya. ¿Qué harías tú?» Carla me miró y sin pensarlo 2 veces me respondió. «Clara, Andrea, él se lo buscó. Tú no le debes nada. Abandonó a sus hijos. Te dejó a ti sola cuando más lo necesitabas. Si ahora sufre, es consecuencia de sus propias decisiones. No es tu problema». Sus palabras resonaron en mi mente. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo intentando ser fuerte, mantenerme firme, pero aún cargaba con algo de culpa, como si yo hubiera tenido algo que ver en lo que le pasaba. Pero al final, me di cuenta de que no era así. Sergio había tomado sus propias decisiones y ahora estaba pagando por ellas. El último pago de la pensión llegó tarde, como de costumbre, pero esta vez incluía un mensaje de Sergio. Me decía que había conseguido un trabajo nuevo, lejos de la ciudad, y que no podía seguir viéndonos, pero que intentaría enviar el dinero a tiempo. No me molestó la noticia. De hecho, sentí una especie de alivio. Sabía que no sería un padre presente para mis hijos, pero al menos ya no estaría interfiriendo en nuestras vidas. Finalmente, después de todo, me di cuenta de que había hecho lo correcto. No era responsable de la vida que Sergio había arruinado por sí mismo. Mis hijos y yo estábamos bien, y eso era lo único que importaba. Al final del día, todo lo que quería era asegurarles un futuro mejor, y lo había conseguido. Ahora, con el peso de Sergio fuera de nuestras vidas, podíamos avanzar. La vida sigue, y aunque a veces el pasado quiera alcanzarte, siempre tienes la opción de seguir adelante. A menos que te llames Sergio y debas varios años de pensión alimenticia, por supuesto. Gracias por permanecer hasta el final. Si esta historia te ha gustado, no olvides dejar tu like. Me ayuda mucho para saber si las historias les gustan. Si conoces a alguien con una historia similar, compártele el video.
Y sígueme para más historias.